Esta es tu dosis de vida, tu cita con la palabra de Dios. En el 105.3 FM, la radio del Dios eterno. Iniciamos. Tardes, estamos listos. Le doy más bien la más cordial bienvenida a todos los que están pendientes de este programa Dosis de Vida a través del 105.3. Suena bonito la radio del Dios eterno en todas partes. Saludando a nuestros hermanos en Teotepeque, en Acajutla, en Izalco, en Caluco y en todos lados donde esa señal invade cada hogar. Iniciamos Dosis de Vida de esta forma. Vamos a compartir la palabra rápidamente y quiero hablar un poquito de el profeta Jeremías. No sé por qué últimamente está mucho marcando esa historia, fíjese. Esa historia que a veces es difícil, ¿verdad? Todo lo que pasaron los profetas antes de nosotros. Todo lo que ellos pues sufrieron, por decirlo así, ¿verdad? Y a veces uno una media cosita y ya quiere dar el salto al costado, ya quiere uno irse por otro rumbo. Y pues no, hay que inspirarnos, hay que esas historias nos motiven, ¿no? A seguir en la lucha constante como cristianos que somos, como soldados hijos de Dios. ¿Se considera un soldado usted? ¿Ha estudiado la vida de un soldado secularmente hablando? En lo espiritual es diferente, porque nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad y todo mal espíritu, ¿verdad? De las regiones celestes que quieren botarnos, quieren destruirnos, quieren vernos mal. Pero poderoso es Dios para sacarnos en victoria. Poderoso es Dios que nos ha llamado a que prediquemos las buenas nuevas de salvación. A eso hemos sido llamados, ¿verdad? No estarnos juzgando unos con otros, no estar viendo lo que aquel hizo mal, no. Hemos sido llamados a predicar, a llevar las buenas nuevas de salvación. Y ese espacio es para ello. Dosis de vida, porque la palabra de Dios es vida para aquellos que la necesitamos, para aquellos que deseamos escuchar la palabra. Qué bello es hablar de la palabra de Dios. ¿Se ha juntado usted con personas que comienzan a hablar de una cosa y hablar de otra?
por supuesto, de la palabra, ¿no? Y uno se siente bien, se siente en armonía, se siente identificado. Vamos entonces a compartir rápidamente, pero bueno, un tema, trae una alabanza que luego se la programo. Cuando el temor al hombre apaga la voz de Dios. Es lo que le pasó a Sedequías. Cuando el temor al hombre apaga la voz de Dios. Y es increíble la presión que a veces se tiene de parte de la sociedad, ¿no? Del mismo mundo. Y nos jalan a veces, por decirlo así. Es que si no el pueblo se me va a ir, decimos. Es que si no, me voy a quedar solo con unos miembros. ¿Qué te interesa a ti?, le dijo Jeremías a Sedequías. Tenías que obedecer primero a Dios, a las órdenes, a quien te puso como rey, y no tratar de quedar bien con el pueblo. Eres tú el rey, el que los tenía que guiar. Imagínense qué feo ser reprendido de esa forma. El texto base, Jeremías, ahí puede usted escudriñar, se lo doy, 38 y también 39 del 1 al 7. También vamos a usar segunda de Crónicas 36, 11, 16. Tema: el peligro de obedecer a los hombres en lugar de obedecer a Dios. Grábeselo. El peligro de obedecer a los hombres, acortémoslo, antes que a Dios. Peligro eminente. Peligro que te puede costar la vida. Muchos fracasan no porque no conocen la voluntad de Dios, sino porque temen más a la gente que a Dios. Sedequías conocía la verdad. En su interior él sabía que estaba haciendo mal. Escuchó la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Y Dios está hablándote, y Dios te sigue hablando, y Dios te sigue hablando. Y a veces hacemos oídos sordos. Va a venir un tiempo donde ya no te va a hablar. Ya Dios te advirtió. Y tu enemigo va a entrar a tu terreno. Y te puede ir mal si no acatas o escuchas la voz de Dios a tiempo. Sedequías conocía la verdad. Escuchó la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, pero eligió agradar a los hombres. Eligió agradar a los hombres. Y cuando eso pasa, usted conoce el final. ¿A quién usted va a agradar? ¿A quién estás agradando? El resultado fue ruina personal, familiar, y le costó el reino. Le costó el reino. ¿Qué hubiese pasado? Se ha preguntado, ¿qué hubiese pasado si Sedequías hubiera escuchado la voz a través de Dios, a través del profeta Jeremías, y hubiese acatado las recomendaciones que Dios le daba a través de ese profeta? Dios lo corona en victoria. Dios le daría la victoria si Sedequías hubiese escuchado y antes de tener temor, porque ahí habían soldados que lo presionaban, soldados que le decían, no, ese no es de Dios. Uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y saber quiénes vienen de parte de Dios y quiénes vienen de parte del enemigo, porque es astuto también. Hoy veremos cómo el miedo, la presión y la desobediencia destruyen el propósito de Dios en nuestras vidas. Escúchelo bien. Cómo el miedo, la presión y la desobediencia destruyen el propósito de Dios en nuestras vidas. Como primer punto, Sedequías conocía la verdad, pero no la obedeció. Sedequías conocía la verdad, pero no la obedeció. En Jeremías 38, 17 al 19. Vamos a ver si lo tengo por acá, que solo he anotado los textos. Jeremías 38, 17 al 19.
Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Imagínese, no hubiera muerto. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová: he aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus enemigos. Hundieron el 100 tu pies, se volvieron atrás. Y ahí sigue la historia, ¿no? Dios le habló a tiempo a Sedequías. Dios le habló claramente. Si se rendía a Babilonia, vivirá, le dijo Jeremías. Y era Dios hablando a través de Jeremías. Si no, Jerusalén sería destruida. Y Sedequías respondió: tengo miedo que esto se pasen allá. Si obedeces a Dios, Dios tiene el control de todo. Si obedeces a Dios, no te va a ir mal. Es lo que Jeremías le decía a Sedequías. Pero Sedequías tenía miedo del ser humano, de la presión de la sociedad, del pueblo. No basta con escuchar la voz de Dios, hay que obedecerla. Cuesta, no es fácil. Claro que no es fácil hacer la voluntad de Dios, no. Pregúntele a cualquier hermano: ¿es fácil hacer la voluntad de Dios? ¿Que ha pasado algún proceso? Y le va a decir que no. No es fácil. ¿Ah? Tengo miedo, respondió Sedequías. Insisto, no basta solamente escuchar la voz, hay que obedecer la voz de Dios. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El temor al hombre lo paralizó espiritualmente. Sedequías sabía que Jeremías tenía razón muy en su adentro. Él quería obedecer, pero el pueblo, tenía miedo. Temía a los príncipes, al pueblo, a su imagen como rey. Eso le costó caro a Sedequías. El temor al hombre siempre nos aleja de la obediencia y nos acerca al fracaso. Grabémonos esto. El temor al hombre siempre nos aleja de la obediencia y nos acerca al fracaso. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Tener el respaldo de Dios o tener el respaldo de los hombres? ¿Ah? Qué feo cuando a veces andamos buscando un favor, ¿verdad? Y vamos primeramente al hombre antes que a Dios. Lo correcto es primero doblar rodillas y después tocar puerta, ¿no? Y verá cómo todo le sale bien. Así funciona. La presión de la gente lo llevó a tomar malas decisiones. Veamos qué nos dice Jeremías 38:4-5. Más arriba. Jeremías 38:4-5. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre,
porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Permitió que encarcelaran a Jeremías injustamente. A Jeremías sí le fue mal, ¿no? Pero aún así obedecía a Dios. Ese espíritu de Jeremías debemos tener usted y yo como cristianos, fíjese. Le pegaban, lo trataban mal, lo tiraban al foso, lo encarcelaban. Y cuando Dios le decía que tenía que hablar, él seguía hablando. Incluso creo que hubieron unos que le dijeron: no hables, te va a ir mal. Y él hablaba. Ya no sigas hablando, le decían los soldados. Y él seguía hablando, porque tenía el Espíritu de Dios, porque Dios estaba con él. Y cuando uno tiene el respaldo de Dios, cuando Dios está con uno, cuando sabe que las cosas que está haciendo vienen de parte de Dios, ya Dios se las ha indicado, el temor queda fuera. ¿Sí es así? Permitió que encarcelaran a Jeremías injustamente, aunque sabía que era un profeta verdadero. Cuando cedemos a la presión, terminamos luchando contra Dios mismo, y eso no lo haga. Eso no lo haga. Le va a suceder lo del faraón, ¿no? Faraón luchando contra Dios. ¿Quién le va a ganar a Dios? ¿Quién en la historia ha podido con Dios? Es no tener memoria, es no tener cerebro. Alguien que se oponga a las cosas de Dios, alguien ¿qué le pasó al faraón? ¿Qué le ha pasado a la gente que se ha opuesto a los propósitos de Dios? La rebelión produjo consecuencias dolorosas. Jeremías 39, 6, 7. Vamos a chequear Jeremías 39, 6, 7. 39, 6 al 7. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Todo lo que Jeremías le había hablado antes sucedió tal como él lo había expresado. Incluso Nabucodonosor le dijo: hay un profeta que ya te había advertido todo lo que iba a pasar. Imagínense. La desobediencia. Sedequías vio morir a sus hijos, fue cegado y llevado cautivo. La desobediencia siempre cobra un precio, aunque al principio parezca más fácil obedecer a los hombres. No es así. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios siempre habla antes de que se venga tal vez lo peor. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Quiero ver. Todavía tengo unos minutos más. A pesar de todo, Dios envió advertencias, paciencia, oportunidades. Dios es misericordioso, lo sabemos, pero también es justo. Dígalo, Dios es misericordioso, pero también justo. Ignorar su voz
endurece su corazón. Ignorar su voz endurece su corazón. Dios es misericordioso, pero también justo. Ignorar su corazón endurece. Ignorar su voz endurece su corazón. Me diste la eternidad por siempre. Quiero alabar tu nombre, oh Dios. Glorifica. Vamos a acelerar esa lección. En conclusión, Sedequías perdió su reino no por falta de profecía, sino por falta de obediencia. Sedequías perdió su reino no por falta de profecía. Qué bueno escuchar esa voz, ¿verdad? Que nos habla a tiempo de que algo va a suceder. Y uno ponerse en oración y uno clamar, no confiarse. Cayó por falta de obediencia, no por falta de profecía, Sedequías. Hoy Dios pregunta, ¿a quién estás obedeciendo? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A Dios o a la gente? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Estás escuchando su voz? ¿Estás escuchando su voz? Hoy es tiempo de decir, Señor, aunque tenga miedo, aunque me critiquen, aunque me señalen, aunque me digan que tal vez no soy digno de predicar o de hablar de tu palabra, porque somos pecadores como humanos, obedeceré tu palabra. Dice Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué dice Hechos 5:29? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le dejo un corto, quiero ver de ese tema todavía, ¿verdad? Y